Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Como todos pertenecemos a una familia, estoy seguro que muchos de nosotros ya sabemos lo que es pasar por un conflicto. Sabemos lo que es conversar y hablar día con día de alguna situación. Una situación que a algunos les molesta, otros desean resolverlos, pero que todos se miran involucrados. Así es esta situación, donde estas gran personas, porque históricamente son personas muy importantes, Jacob, formando su familia de una forma, digamos, difícil, porque de alguna forma, directa o indirecta, tenía dos hermanas que eran sus esposas. Y ahora, en el video pasado, Raquel, una de ellas, la que él amaba, al no poder tener hijos y mirar a su hermana que tiene 4 hijos, pues siente envidia. La envidia le hace entrar en desesperación. Tiene una discusión con su esposo, con su marido Jacob, y toma una decisión de una costumbre equivocada, una costumbre que no es acorde con los principios de Dios, y le pide a Jacob que se allegue o que tenga relaciones íntimas con una de sus siervas, Bila, y tuvieron 2 hijos, Bila y Jacob. Pero recuerden que Lea es hermana de Raquel. Y ahora no nada más son 2 mujeres, sino son 3 mujeres involucradas. Y esta situación es difícil, contraria a los principios de Dios. Y miremos entonces cuál es la reacción de Lea en este video. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Y hoy continuamos en nuestro estudio en el capítulo 30 del libro de Génesis, en esta situación familiar difícil para la comprensión actual, pero de gran nutrición para el conocimiento bíblico y de cómo se forman las cosas y cuáles son las decisiones que no están acordes con Dios por razones obvias, por razones que podemos mirar en la Biblia. Si es que hoy continuamos y hoy vamos al versículo 9 del capítulo 30 de Génesis y lo leemos y dice así: Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Lea había tenido 4 hijos. Dios la había bendecido con 4 hijos primero. Había tenido a Rubén el mayor, a Simeón, a Leví, quien va a venir a ser sumamente importante, porque muchas personas importantes conforme a lo establecido por Dios en el futuro van a ser sacerdotes, y lo vamos a mirar en el futuro. Y majestuosamente Dios la bendijo con Judá, la persona de la cual directamente vendría nuestro Cristo bendito. Para Él sea la gloria. Pero había dejado de tener hijos. Había entrado en un problema y ella quería, pues, tener más. Y cuando vio esta actitud de su hermana Raquel, que le había dado a su sierva Bila, y que Jacob había tenido
2 hijos con Bilha, la sierva de su hermana Raquel, ella iba a tener una reacción no apropiada también. Y es que ella también ya estaba pasando años sin tener hijos. Y ella deseaba ser amada, mas sin embargo no era amada como era amada Raquel. De hecho, la Biblia ya nos enseñó que era menospreciada. Pero Dios la había bendecido con hijos. Su reacción, lo que ella hace, es una reacción a lo que hizo su hermana. Por eso es algo equivocado. ¿Por qué? Porque su reacción es actuar exactamente en la misma dirección con una costumbre equivocada, y aún más porque ella sí tenía hijos y no tenía por qué hacer aquella costumbre. Recuerden, la costumbre era, si una mujer no tenía hijos, podía, bajo su autoridad, pedirle al marido que tuviera una relación con una de sus siervas, escogida por ella, para que tuviera un hijo y lo criara como si fuera su hijo. Pero Lea no estaba en esa situación. Entonces, lógicamente, fue una reacción. Y si tú no has visto los videos pasados, esa es una ley dada en las comunidades de no conocimiento y que no seguían los principios de Dios. No tenían conocimiento de Dios y no seguían los principios de Dios. O, aunque lo conocían, pues no lo seguían. Ellos, en Mesopotamia y en otras comunidades de ese tiempo, practicaban ese principio de tomar una sierva y darle al marido para que tuviera hijos para ella. Lea reaccionó porque miró lo que había hecho su hermana, y también ella tenía años de no tener hijos, pero ya tenía hijos. Por lo tanto, no necesitaba ni siquiera. De hecho, hacer eso delante de Dios está equivocado. Pero ella ni siquiera necesitaba tomar la legalidad de aquel tiempo para hacer aquello. Y digo legalidad mundana o del mundo. ¿Y qué hizo? Le dio a su sierva a Jacob. Y Jacob accede, consiente, y también hace aquel acto, convirtiendo a Zilpa en la 4ª mujer de aquella familia, donde ahora hay 3 mujeres que van a tener hijos, mientras que Raquel no tiene hijos. Miramos entonces el versículo 10, dice: y Zilpa, sierva de Lea, le dio a luz a un hijo a Jacob. Le dio un hijo. Y dijo Lea, versículo 11. ¿Qué dijo Lea cuando vio al hijo que nació de su sierva? Vino la ventura, y otras traducciones dicen vino la fortuna. Y llamó su nombre Gad. ¿Qué clase de fortuna miró Lea en aquel niño nacido y que le pusieron por nombre Gad? Como ya he dicho en el otro video, en el video pasado, todos los niños a los cuales Dios le da vida, Dios los bendice, son amados, deben de ser queridos, protegidos y cuidados, porque Dios bendice a todo ser humano que le da vida. Aquí no estamos debatiendo la importancia y la virtud de la vida a los bebés que nacen, sino las condiciones de posición, condición de decisión que toman los adultos, las personas mayores que están involucradas en este gran conflicto familiar. Observen lo que dice el 12. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio luz a otro hijo a Jacob.
O sea que no fue ni una vez. Ahora tiene otro hijo. Silpa, la sierva de Lea. Observen eso. Así es que fue una vez más una relación continua, por lo tanto sabemos que es equivocada porque está basada en unos términos del mundo y no los principios y condiciones que Dios dio desde los principios del mundo. Aunque en el mundo antiguo, Mesopotamia, Código de Hammurabi, tiempos de Nimrod, tiempos de reinos antiguos, se hacían estas prácticas, eso no significa que eran agradables delante de Dios. Ellos los adoptaron y entonces Jacob entró en esa situación que era tan conflictivo y él dejaba que, creo yo, esto es un comentario mío, que quería satisfacer de alguna manera a sus esposas. Quizás no hallaba qué hacer, estos son comentarios míos, pero él estaba involucrado en eso. ¿Qué dijo Lea cuando miró al segundo niño que nació de su sierva Silpa? Versículo 13. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Aser. Dicho de palabras, este dicho de gran magnitud de dicha, no es sino la expresión de una mujer que miró a su hermana hacer algo y ella toma la reacción de hacer lo mismo y piensa que es dichosa por aquel acto cuando tiene 4 hijos por bendición de Dios. Ciertamente, vuelvo y repito, el niño que nació llamado a ser bendecido por Dios como todo ser que debe de ser bendecido porque Dios le da la vida y Dios realmente lo bendice y debe de ser amado. Pero la decisión, una vez más, errada de sus padres es la de la cual estamos hablando ahorita, aquí, en esta porción bíblica. Así es que, pregunto yo, no es sino una mera expresión de alguien que está en un conflicto y que reaccionó e hizo algo equivocado y piensa que ha encontrado la dicha. ¿Acaso no había dicha en Rubén? ¿Acaso no había dicha en Simeón? ¿Acaso no había dicha en Leví? ¿Acaso no había dicha en Judá? Por el amor de Dios. Ciertamente esta es una dicha de una mujer que siente que está haciendo algo y que está ganando terreno en contra de la otra persona que la considera también, pues, digamos, su adversaria, no su enemiga, porque es su hermana Raquel. Adversaria de ideas. Ellas realmente no se odian a muerte, ni mucho menos nada de eso, no se aborrecen. Están en medio de un conflicto que nadie realmente entiende lo que debe de hacer o no decide lo correcto delante de Dios y que actúan según su sentir. Y Jacob, tratando de solventar los asuntos emocionales, asuntos maritales, de los cuales estaba involucrado por amor y por trampa de Labán, pero al final de cuentas responsable porque también era su decisión. Y decisiones fuertes por cuanto él entró también a la intimidad, con las dos siervas, Bila, sierva de Raquel, y Silpa, sierva de Lea. Así es que la dicha ciertamente
era desde un punto de vista emocional de una mujer. Versículo 13. Versículo 14. Aquí entramos en una historia de un asunto que nos narra de qué manera Raquel, que no tenía hijos, y Lea, que había dejado de dar hijos y que quería tener más hijos, se preocupaban por tratar de resolver su situación física, porque querían tener hijos. Observemos esta pequeña historia que sucedió para seguir adelante. Versículo 14. Fue Rubén en tiempos de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo. Rubén, hijo mayor de Lea y hijo mayor de todos los hijos de Jacob, fue a trabajo, fue al campo a la siega, se estaba levantando la cosecha. ¿Y qué pasó? Pues entre el campo se encontró unas famosas mandragoras. ¿Qué son mandragoras? Es una cierta planta con cierta figura que se le considera que tenía, digamos, propiedades curativas con relación a esos asuntos para que las personas que no podían tener hijos los tuvieran. Algunas personas lo consideran como algo afrodisíaco. Eso lo puedes investigar tú si tú quieres y vas a encontrarlo con que así era. Y son raras y difíciles de encontrar. Por eso dice Rubén encontró mandragoras. Una mandragora era como me encontré algo afortunado para que yo pueda obtener lo que quiero. Pero era hijo de Rubén. Así es que, ¿qué hizo Rubén? Bueno, el 14, donde terminamos, dice que Rubén las halló y las trajo. ¿A quién? A Lea, su madre, lógicamente. Porque Rubén, ya el mayor, tenía cierto entendimiento. Y aunque no era tan grande, pero sabía de aquello, no era tan mayor, y se las trajo a su madre. Pero aparece Raquel. Entonces dice, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. ¿Por qué? Porque ella quería también tener mandragoras, a ver si supuestamente sanaba de aquello. Ese es el significado de las mandragoras. No te lo dice la Biblia, pero la investigación de las mandragoras podemos entender que esa era la situación, sino para qué querían aquella fruta o aquella planta. Aquí podemos mirar que ellas hablaban, que ellas dialogaban y que Raquel, pidiendo favor, le pidió a Lea que le diera de las mandragoras. Lea contestó, ¿y qué dijo? Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Miren en qué situación estas mujeres se estaban llevando sus vidas. ¿Qué tipo de negociaciones por tratar de solucionar algo de su físico, algo que ellas quieren, algo que ellas desean? Y podemos decir muchas cosas bonitas acerca de una mujer que desea un hijo. Pero aquí están buscando ambas una sanidad a través de las plantas. Y Dios les va a dar una gran enseñanza. El problema aquí es que ellas empezaron a negociar a su propio marido.
Entonces Raquel, por eso le dijo eso, pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Y el versículo 16 dice, cuando pues Jacob volvía, él del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Observa, ellas negociaron una noche de intimidad con Jacob por el intercambio de las mandragoras. Habían convertido al esposo en ese tipo de situación de negociaciones y utilizan la palabra te alquilé. Imagínense eso. Algunas otras traducciones dicen te ocupé o te agarré o te ocupé para trabajar, diríamos de otra manera. Pero aquí dice te alquilé porque se intercambiaban. El conflicto es grave, llega hasta unas negociaciones fuera de lo que Dios realmente nos enseña. Y este conflicto se está poniendo de una manera muy equivocada. Pero ocurrió algo maravilloso. Sí nos dice que Lea le pidió que durmiera con ella aquella noche. Pero algo ocurrió en Lea. Esto es lo importante. Algo cambió dentro de Lea. Quizás en unas horas, quizás en mediodía. No lo sabemos, pero antes de llegar la noche y que Lea tuviera intimidad con Jacob, ella hizo algo muy apropiado delante de Dios. Versículo 17. Y oyó Dios a Lea. Observa eso. Esa palabra, y oyó Dios a Lea. Eso significa que Lea dialogó con Dios, oró a Dios, habló con Dios de una forma distinta, de una forma diferente, de tal manera que Dios la oyó. Lo cual significa la atendió, le puso atención a Lea. Porque cuando una persona cambia de actitud del corazón, cambia su manera de pensar, de entender las circunstancias, y yo creo, entre paréntesis, es un comentario mío, que Lea estaba comprendiendo muchas cosas. Y Dios la oyó. Y dice, Dios oyó a Lea y concibió y dio a luz al quinto hijo Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. ¿Recompensa de qué? Ciertamente Dios le había dado un hijo, un quinto hijo. Después de años de no poder tener hijos, porque tenía 4 de ella misma, de su propio vientre. Pero ahora de alguna manera Dios la oyó. Pero cuando había tenido un diálogo con Dios bien, y Dios le dio un hijo, sale de ella una expresión que sorprende. Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar.
Si Lea había tomado a su sierva y se le había dado a Jacob, y este era un hábito del mundo en que vivían, y no de los principios de Dios, ¿cómo suponía ella que era una recompensa de Dios porque ella le había dado a su marido, a su sierva? Eso es meramente difícil de entender. Dios siempre amó a todos y los ha amado siempre de una forma muy especial. Estoy hablando de la familia de ellos, a todos y cada uno y a cada uno de sus hijos. Pero perdónenme, Dios no recompensa de esa manera. Mas sin embargo, sí, el hijo que nació, Isaacar, sí es una bendición. Porque Dios lo oyó. Dios escuchó. Pero nunca Dios puede bendecir un pecado. Entonces, ella realmente estaba haciendo cambios, pero se equivocó en eso. No era por lo que ella había hecho. Era basado en la gracia de Dios que se manifiesta cuando alguien se inclina a Él y le manifiesta el diálogo, posiblemente el arrepentimiento que tuvo ella, posiblemente sabiendo que las contiendas que tenía con su hermana eran contrarias a los principios de Dios. Y fue por misericordia y gracia de Dios que tuvo un hijo y no porque le dio la sierva a su esposo. Eso no es concebible en la Biblia. Mas, sin embargo, en el versículo 19 dice, después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. 6 hijos. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, un buen regalo, un buen galardón. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz a 6 hijos. Y llamó a su nombre Zabulón. Lea era la mujer legítima de Jacob. Dios realmente bendijo a Lea como la legítima que ella era, a pesar de cómo había empezado su matrimonio. No es algo que nosotros podamos comprender en la actualidad. Y no pretendo que lo comprendas, pero pretendo que lo entendamos. Que ahora nosotros, repito, tomamos a la ligera el tener una relación sexual, pero delante de Dios los principios fundamentales son distintos. En el momento que hubo un encuentro sexual entre Lea y Jacob, se concibió un matrimonio y Dios toma a Lea legítimamente como la esposa de Jacob y le da 6 hijos. Por recordarlos a ellos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y por si fuera poco, versículo 21, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. ¿Por qué? Porque la oyó Jehová. Porque ella dialogó. Pero nada era basado en el error de Lea, sino en la bendita misericordia de Dios que vino sobre Lea. Eso es totalmente distinto, totalmente diferente. Dios bendice con su gracia inmerecida, con su misericordia, y no nos da conforme a lo que nosotros hablamos o decimos, o hacemos a veces. También había otra persona que estaba cambiando sus diálogos delante de Dios. Raquel. Versículo
22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Escucha otra vez esa frase. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. ¿Por qué dice la oyó? Porque Raquel empezó a expresarse delante de Dios de una manera digna que Dios mismo se dignó a mirarla. De una forma humilde quizás. No lo dice la palabra. Pero cuando Dios escucha a una persona, es porque la persona está actuando con una actitud distinta y dialogando con su ser con una actitud distinta. Han pasado años y años y Raquel no tiene hijos. Pero Raquel empezó a relacionarse con Dios y dice, Dios se acordó de ella y la oyó. ¿Por qué la oyó? Porque hubo un diálogo, una conversación. La oyó con atención. Eso es lo que significa. ¿Y qué dice? Y le concedió hijos. Miren la maravillosa gloria de Dios. El bendito Dios que tiene el control sobre el mismo vientre de una mujer. Y en esta ocasión, Raquel. El Dios que dio hijos a Sara. Y digo hijos porque así lo dijo Dios. El Dios que con una oración sanó los vientres del pueblo del rey Abimelech cuando Abraham oró por las mujeres, por un acontecimiento que ocurrió allí. Es el mismo Dios que oyó a Raquel, le sanó su vientre y le dio hijos. Versículo 23, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo, porque José en este momento significa auméntame o añádame otro hijo, porque en el futuro Raquel va a tener otro hijo. Raquel únicamente va a tener 2 hijos. Así es que Lea tuvo 6 hijos y una hija, Dina. Bila, sierva de Raquel, tuvo 2 hijos. Silpa, sierva de Lea, tuvo 2 hijos. Y Raquel, al último, porque la oyó Dios, porque ella, repito, cuando dice eso, quiere decir que ella de alguna manera exclamaba, y exclamó de una manera diferente. Y la oyó Dios y le dio un hijo que va a ser importantísimo en la historia del pueblo de Dios, José. Y después van a ser Benjamín, pero en otro tiempo. Y hablaremos de él en ese momento. Pero Raquel tendría 2 hijos. Así es que los hijos de Jacob son 12 hijos varones y una hija, Dina. Esa es la historia del nacimiento de los hijos de Jacob hasta José. ¿Qué aprendemos de esta historia que miramos en esos últimos versículos, hablando de un concepto exegético bíblico de lo que dice la Biblia? Pues desde el punto de vista de la reacción de Lea, ¿qué es lo que miramos hoy? Que es una manera equivocada de tratar los conflictos, reaccionando hacia ellos por lo que hace la otra persona. Y es equivocada porque se atraen cosas que no son principios de Dios y se adaptan a la vida de la familia, que debe ser una vida diferente y correcta.
Pero aquí se vive un conflicto difícil. Actúa equivocadamente. Llegan hasta negociar a Jacob de una manera errada, creyendo que las mandragoras les iban a sanar su vientre. Y Dios comprobó que no necesitaba las mandragoras para dar hijos, porque Lea se las dio a Raquel. Y Lea tuvo hijos porque Dios la bendijo con más hijos. Y Raquel, junto con la mandragora, no tenía hijos, porque no era la mandragora. Era la misericordia de Dios sobre ellos la que les daba hijos. ¿Y qué pasó? Pues al final ellas hablaron y dialogaron con Dios y Dios las oyó. Y Lea concibió y al final Raquel también fue oída con atención de Dios y le dio hijos. ¿Qué aprendemos hermenéuticamente de los principios de estos versículos que leímos? Mis amados hermanos, no reacciones equivocadas a los conflictos que acontecen, y menos en nuestra familia. No traigamos ideas equivocadas que no se practican dentro de lo que es el pueblo de Dios, de lo que nos enseña su Sagrada Escritura. Tratemos de llevar la solución a través de lo que dice su enseñanza de Dios. Y no tratemos de darle más fuerza, de poder sanar nuestras vidas o nuestras enfermedades a ciertas cosas. Que está bien que vayamos al doctor, excelente, Dios da sabiduría a los hombres. Y si te duele el estómago, te tomes un té. ¡Qué bueno! Que lo disfrutes, mi amado hermano, pero la vida la da Dios. Y si tú tienes un hijo, sea de una manera o de otra, como estas mujeres hicieron, a los hijos los bendice Dios. Todos los hijos los bendice Dios y los trae a este mundo para que tengan el privilegio un día de verlo a Él, conocerlo a Él. Y por eso la responsabilidad cuando tenemos hijos es de enseñarles quién es Dios. Porque todos estos hijos iban a conocer quién es Dios. Porque estamos hablando de las tribus del pueblo de Dios. Los hijos de Jacob. ¿Qué no debemos de creer como mensajes que se dan en exégesis? En ocasiones muy errados. No debemos de creer que todo esto era porque Dios así lo tenía planeado. No, mi hermano, Dios no planea lo equivocado, no lo provoca, no ama lo equivocado, conoce cuando se cometen los errores, no toma decisiones por nosotros. Él nos deja que razonemos, porque estamos en esa situación espiritual y así fuimos creados. Y así quedamos estropeados espiritualmente desde la caída. Y nos vamos a equivocar. Por lo tanto, aprendamos más. Y si nos equivocamos, hay que buscar la restauración en Dios y seguir sus enseñanzas. No pretender ignorar todo y torcer lo que está escrito. No, aquí hay muchos errores. Y Dios se lo va a decir en su momento a Jacob. Así es que no creas que todo esto, si tú escuchas que Dios así lo quiso que pasara aquello, no, mi hermano. Los planes de Dios son perfectos y aquí había muchas cosas difíciles entre los adultos que eran contrarios a los principios de Dios.
Pero recuerden, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, si nosotros la tomamos, Él puede cambiar multitud de cosas, porque Él es Dios. Y en su amor y su misericordia y su gracia, nos perdona, pero nos llama a que procedamos correctamente delante de Él, como lo hará en el futuro con Jacob. Que Dios los bendiga, que su entrar y su salir sean bendecidos delante de Dios, y que cada día pongamos más atención en lo que Dios dice en su palabra. Te bendigo y te espero en el próximo video, y te ruego que invites a otro. Hasta el próximo video. Bendiciones.